Reciban un cordial saludo. A continuación, presentaremos la defensa de tesis doctoral Concepción de un motor de juego serio emergente para aula inteligente. El autor, mi persona, Francisco Díaz. Tutor, Dr. José Aguilar. Cotutor, Junior Altamiranda. En el contenido de la presentación, en la introducción, hablaremos del nuevo concepto llamado juego serio emergente creado en esta tesis, el planteamiento hacia dónde va la investigación y el problema que se resuelve en un salón de clase inteligente con respecto al objetivo generado del juego serio emergente. Hablaremos de los antecedentes de artículos relacionados con juego serio, motor de juego serio, juegos emergentes e inteligencia artificial en videojuegos. En el marco teórico hablaremos de la teoría de juegos serios, motores de juegos serios, definición de sistema emergente y concepto de juego emergente. En el diseño del proyecto hablaremos del sistema adaptativo de secuencias que arroja un videojuego, el sistema adaptativo de parámetros que nivela el videojuego y el sistema adaptativo de estrategia que logra pasar los niveles del videojuego. Los experimentos serán relacionados con el algoritmo de colonia de hormiga en el sistema adaptativo de secuencia, el algoritmo cultural en el sistema adaptativo de parámetros y el sistema clasificador difuso aplicado en el sistema adaptativo de estrategia. La finalización de cómo se realizó cada uno de los programas en esta tesis y los posibles trabajos futuros. Los juegos serios emergentes son la fusión de dos teorías, la teoría de juegos serios y la teoría de emergencia. Por su parte, Bellotti, en su teoría de juegos serios, postula un videojuego tiene un propósito específico diferente de la pura diversión, el cual puede estar relacionado con el aprendizaje o con la comprensión de un tema complejo para el desarrollo de habilidades en los sectores de salud, educación, formación, entre otros. Ejemplo, el juego serio Cassette Space puede ser jugado por un médico y le es más fácil detectar los síntomas de una persona que tiene cáncer o no. Igualmente, el Steve Johnson, sistema emergente o que tienen en común las hormigas, neuronas, ciudades y software del año 2014, explica la teoría de emergencia donde se pueden observar esos efectos en los juegos emergentes, que son videojuegos cuyo comportamiento surgen a partir de las interacciones espontáneas de los elementos relativamente simples que lo componen, sin leyes explícitas. Por ejemplo, el juego emergente era mitológica, donde emergen diferentes historias de cada uno de los jugadores utilizando reglas simples sin que se repita la narrativa. En reciprocidad a lo antepuesto, el juego serio emergente funciona como un videojuego desde un objetivo diferente al de la pura diversión y por lo tanto relacionado con la comprensión de procesos más complejos que favorecen el desarrollo de capacidades humanas en diversos campos del saber y del contexto. El comportamiento del juego serio emergente tiene un punto de partida en interacciones que sobrevienen entre los componentes de forma espontánea y en ausencia de leyes explícitas. En un salón de clase inteligente es factible construir un juego serio que surja o emerja según la dinámica enseñanza-aprendizaje que se maneja y la aplicación de motor de juego, programa de diseño de videojuegos con inteligencia artificial. El diagrama esquemático muestra el salón de clase inteligente con un grupo de estudiantes en interacción con un escritorio táctil inteligente, mientras la docente explica el tema en una pizarra inteligente con un juego serio emergente, que funciona como videojuego sustentado por un motor de juego adaptable de forma emergente al tema de desarrollo. En la gráfica observamos el ejemplo donde la profesora puede estar impartiendo una clase de idioma y pregunta cómo se dice niña en inglés, here. Luego, aparece con el videojuego interactivo la cara de una pequeña, permitiendo ser más motivadora, visual y entretenida la clase, activando otros sentidos para los espectadores como el de la vista y el de la audición, logrando una inmersión en el estudiante y que a su vez ellos practiquen mediante el videojuego con el contexto de la clase de idiomas. Luego, el estudiante se lleva el videojuego para la casa y practica en momentos de ocio. El problema de la presente tesis es que los juegos serios sean capaces de adaptarse de forma emergente al tema que se está explicando en un salón de clases inteligente, donde uno o varios juegos serios emergentes deben adaptarse al tema, por ejemplo, juego serio traductor de inglés. El tema, en este caso, here en inglés o niña en español, el salón de clase inteligente o aula inteligente, donde hay una interacción entre la profesora de inglés explicando la clase y los dispositivos como lacto, celular, tableta, pizarra o escritorio inteligente y los estudiantes. Objetivo general: especificar un motor de juego serio emergente para un salón de clase inteligente. En él detallaremos cada una de las partes del motor de juego serio emergente que nos interesa para el presente doctorado. La definición
de los objetivos específicos responde a una lógica específica apropiable del cumplimiento del objetivo general. Primero, caracterizar la utilización de juegos serios y juegos emergentes en el salón de clase inteligente. Esto es, determinar las propiedades y métodos de los juegos serios y juegos emergentes y a la vez despejar la incertidumbre sobre cómo los juegos serios y juegos emergentes son utilizados en el salón de clases inteligente. Segundo, caracterizar dinámicas emergentes de juegos serios en el contexto educativo. En la consecución de este objetivo se impone la diferenciación conceptual de las emergencias, estrategias, secuencias, propiedades, final, modelo de negocio y utilidad. Tercero, especificar la arquitectura del motor de juego serio emergente para el salón de clase inteligente. Acá entra en consideración explicar que el motor de juego serio emergente consta de 3 capas. A. Núcleo de motor de videojuego. B. Su sistema adaptativo de videojuego. Y C. Su sistema de emergencia de videojuego. Y cuarto y último, desarrollar un prototipo del motor de juego aplicando pruebas en el salón de clase inteligente. Esto implica el diseño de 3 aplicaciones, tanto sistema adaptativo de trama, sistema adaptativo de parámetros y sistema adaptativo de estrategia. Aquí importa aclarar en el desarrollo del prototipo del sistema adaptativo de videojuego que posibilita el comportamiento emergente del juego serio. Las formas de emergencia como secuencia, propiedades y estrategia devienen para su adaptación al entorno. Antecedentes. La presentación de estudios previos análogos a la concepción de un motor de juego serio emergente para aulas inteligentes tiene un alto impacto teórico, metodológico y de contexto en la investigación. Para ello buscamos trabajos en juegos serios con artículos sobre clasificación, generación y uso de juegos serios en educación, salud, clima, formación empresarial, entre otros sectores del desarrollo. Vemos a Bolgin y Caldin 2014 que explican cómo buscar en internet juegos serios para estudiantes utilizando LOM, que es un metadato de objeto de aprendizaje, y MSCP, que empaqueta los videojuegos y después se descargan. Score, que trabaja en los videojuegos de forma dinámica en las páginas de internet creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esta información fue aplicada en los artículos relacionados con sistemas adaptativos de secuencia, donde se utilizan repositorios de aprendizaje que son organizados por un algoritmo de colonia de hormiga. También revisamos en Fernández y Jamari 2021, donde se recopilan 150 videojuegos que representan el cambio climático, donde 109 refieren a juegos serios y 41 de entretenimiento. Esta información fue útil para definir los conceptos de juegos serios y cómo se clasifican y se aplican como medios preventivos. Trabajos en motores de juegos serios. Aquí los autores encuentran información con respecto a la definición, arquitectura, uso y aplicación de los motores de juego en juegos serios. En Agustín and Garden 2016 se diseña un motor de juego basado en eventos. Este es referencia útil para el sistema adaptativo de estrategia, ya que se pretende trabajar en los eventos de los videojuegos. Ahora bien, en Chaffee and Abbas 2017 es una encuesta de los tipos de motores de juego usados para la implementación de juegos serios en la educación, donde se incorpora la utilización de un sistema de clasificador de aprendizaje. Hay que acotar que este artículo sirve como referencia para estructurar la narrativa de la tesis completa. Trabajo de juego serio emergente. Utilizamos artículos sobre aplicaciones de la emergencia narrativa, uso, diseño de juegos emergentes. En estas investigaciones importó el análisis de lo que son los sistemas, metodología de aprendizaje, framework, narrativa, juego emergente, así como la emergencia en los juegos serios. En Aguilar y otros 2021 proponen el juego emergente denominado Metrópoli, con ciudades autogestionadas, en donde se estructura la emergencia de los videojuegos dividiéndola en 5, las cuales son secuencia, propiedades, estrategia final y modelo de negocio. Posteriormente, a medida que se van realizando los artículos, se agregan una sexta denominada utilidad. Posteriormente, en Figuera y otros 2018, se presenta el framework BG, que recopila información desde una sesión de juego, ítem y enemigos, equilibrando el juego Morphing según habilidades del jugador actual. Este artículo se utiliza como referencia para optimizar el sistema adaptativo de parámetros a los estudiantes en el salón de clases inteligentes. Por último, en trabajo de inteligencia artificial en videojuegos,
Buscamos artículos sobre técnicas de inteligencia artificial como ACO, computación evolutiva, algoritmo genético, algoritmo cultural y lógica difusa, usadas en juegos serios. Entre él y otros, 2018, se aplican enfoques bien ACO y ATQ basados en ubicación para el análisis y la aplicación de ruta en los juegos en donde está Pikachu. Esta información fue útil para la aplicación de ACO en sistema adaptativo de secuencia. En Wires y Reynolds, 2018, se aplica un algoritmo cultural como mecanismo colaborativo para distribuir el conocimiento de un juego en una red de población, que nos sirve como referencia para aplicar el algoritmo cultural en el sistema adaptativo de parámetros. Por último, en Enfalat y otro 2017, proponen un juego serio denominado Real Game, que definen las estrategias de rehabilitación física basadas en un Kinect de Xbox One, utilizando el pedal del timón, los cuales se van adecuando de acuerdo al jugador, utilizando reglas difusas, mandamis. Esta técnica nos sirve para aplicar el sistema clasificador difuso en el sistema adaptativo de estrategias. Pasamos ahora al marco teórico, donde Ben Sayer, cofundador de Game for Health Project y Serious Game Initiative, nos dice que cualquier uso significativo de juegos computarizados cuya principal directiva no es el entretenimiento son juegos serios, los cuales proveen un ambiente motivador, un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento para que los jugadores aprendan haciendo a través de sus propios errores, gracias a desafíos adecuados a su nivel de competencia y a una realimentación constante. Vemos en la imagen a Pahoma Matami, videojuego de prevención contra el SIDA, el cual está galardonado por la Curie Competitive Business Excellence. Los motores de juegos serios son ambientes computacionales como programas, librerías o framework que permiten el desarrollo de videojuegos. Vemos la arquitectura clásica de un motor de juego donde las capas que están en posición más baja no pueden modificar a las que están arriba. De abajo hacia arriba comenzaremos con el núcleo motor de videojuego y vemos el primero, que es el submotor de interacción, el cual sale una pantalla de fondo del videojuego y nos muestra las vidas, energía o características del personaje y algunos poderes. Esta es la UI o interfaz gráfica. También tenemos el submotor físico, que se encarga de las reglas físicas de colisión, salto, gravedad y movimiento del personaje con el ambiente del videojuego. Tenemos el submotor de video, que gestiona los videos, animaciones y efectos especiales que aparecen en el videojuego. El submotor de sonido, que coordina la música, ruido, audio, acústica, el uso de micrófono y radio dentro del videojuego. El submotor de renderización, que se encarga de manipular las imágenes en movimiento del videojuego controladas con las sombras e iluminaciones, por ejemplo. Tenemos también el submotor gráfico, que se refiere a las imágenes primitivas estáticas del videojuego. Más arriba tenemos el subsistema de videojuego, que incluye todos aquellos módulos relacionados entre sí con el funcionamiento interno del juego. Por ejemplo, la necesidad de obtener victoria en un rival antes de enfrentarse a otro de más nivel. Permite también la definición de funcionamiento del personaje principal o avatar, así como los objetivos que deben cumplir durante el juego. Tenemos el sistema específico de videojuego, el que integra aquellos módulos responsables de ofrecer características propias del videojuego, en función del tipo de juego a desarrollar. Ahí tenemos mecanismos de inteligencia artificial específicos para personajes no jugables o NPC, y tenemos los sistemas de armas. Dentro de estos subsistemas está el submotor de inteligencia artificial, que se encarga de introducir comportamiento inteligente en los personajes o componentes del videojuego, y esta función es crítica en los subsistemas de juego o gameplay porque define la interacción entre el avatar y los personajes que están dentro del videojuego. Sistema emergente es lo que ocurre cuando en un sistema de elementos relativamente simple se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas para dar lugar a un comportamiento inteligente. Se habla de emergencia cuando hay nuevas propiedades, comportamientos, estructuras y patrones coherentes a nivel macro, que surgen directamente en las interacciones entre las partes a nivel micro. Por ejemplo, vemos como una colonia de termitas donde una diminuta termita por sí sola no demuestra mucha inteligencia, pero una cantidad grande de termitas puede construir inteligentemente una catedral. También observamos la resonancia magnética del cerebro, que está compuesta por partes muy pequeñas que por sí solas no hacen mucho, pero en conjunto generan una inteligencia compleja. Emergente
Aparecen cuando un conjunto relativamente simple de reglas conducen a complejas estrategias de juego. Así, un juego emergente requiere un alto nivel de interactividad para explotar la creación humana para encontrar soluciones. La emergencia en los juegos es posible gracias a la definición de simples reglas globales sobre el comportamiento y las propiedades del juego, así como por las interacciones entre el mundo del juego y los jugadores. Por ejemplo, en el juego emergente, los Sims 2, se puede hacer un personaje parecido a nosotros, con una familia muy parecida, donde se casa, se divorcia, se compra una casa, un carro, etcétera, con narrativa diferente en cada una de las historias de cada uno de los usuarios que lo utilizan. En juego emergente, vemos la pirámide de emergencia, donde a mayor altura, más intensidad en la emergencia. Podemos ver la emergencia fuerte que es aplicada en la presente tesis, que son 3. La estrategia, que se utilizan inteligencia artificial para manipular el avatar, personaje no controlable, y terciario en función de la explicación de la clase. En el juego Humancing se puede manipular el personaje principal y los que ayudan al personaje principal con respecto al enfermo que tienen con paciente. También tenemos la emergencia secuencia, donde se cambia el ambiente, escena, en función del contexto expresado en la narrativa. En este caso podemos cambiar la escena del juego, Humancing, ver un mapa, etc. En las propiedades se cambian los objetos, las leyes y las reglas del juego. Podemos observar que el hospital se le puede acercar o estar lejos de algún sitio de referencia, como por ejemplo licorería, escuela, etc. Ahora, la emergencia débil, que no es aplicada en la presente tesis, tiene la emergencia final, que es el resultado de y cómo termina el juego, que puede ser de forma lenta, rápida o no finaliza. Por ejemplo, podemos jugar ahorita y seguir jugando un mes, un año y el juego no finaliza. También tenemos la emergencia de modelo de negocio, que tiene que ver con el surgimiento de servicios, mercado de compra y venta de recursos de productos digitales dentro del juego. Por ejemplo, tenemos el juego Era de Imperio, donde se puede comprar piedra, oro, metales, etc. La utilidad, que es para qué se utiliza el contexto del salón de clase inteligente. Por ejemplo, el juego Humancing, que es médica, puede ser histórica, geográfica, etc. A continuación pasamos al diseño de sistemas, donde está la arquitectura propuesta. Lo que era antes motor de juegos serios clásico pasó a ser motor de juegos serios emergentes. No nos vamos a meter con el núcleo de motor de videojuego, o sea que no vamos a hacer modificaciones profundas en el videojuego. Nos vamos a meter en lo que era antes su sistema de videojuego y lo cambiamos por su sistema de emergencia de videojuego. Esta capa permite hacer emerger un videojuego según los objetivos que se deban cumplir, o sea que se puede cambiar los escenarios en esta capa. También cambiamos lo que era antes su sistema específico de videojuego y pasó a ser ahorita su sistema de adaptación de videojuego. En esta capa pues se permite adecuar un videojuego sin tener que hacer modificaciones profundas en él. Nos podemos meter con el nivel del videojuego para colocarlo tanto en básica, primaria, secundaria o universitaria, como también las decisiones del avatar para pasar el videojuego. En el submotor de trama emergente es la propuesta o contribución que se va a realizar en esta tesis, ya que puede adaptar las narrativas de los videojuegos al contexto deseado según el tema que se esté dando en clase. Ahora vamos a hablar del submotor de trama emergente, que es el responsable de hacer emerger el juego serie emergente en la narrativa y la secuencia de la trama adaptada al contexto. Recolecta la información del contexto, realiza la gestión de eventos en la estrategia, modifica los parámetros en las propiedades, escenas en la secuencia, ensambla las subtramas o guiones de diferentes juegos, entre otras cosas. Nos vamos a meter con el módulo de emergencia fuerte que se encuentra en su sistema de adaptación de videojuego. Primero nos modificamos la secuencia, que se crean nuevos escenarios o tramas en los juegos, cambiando el ambiente y el contexto del juego. También nos metemos con la propiedad, que cambian la característica de los objetos, y la estrategia, que se generan nuevas tácticas y logísticas en el juego. Ahora
pasamos a explicar el primer programa, que es el sistema adaptativo de secuencia o sistema adaptativo de trama, el cual permite la adaptación de secuencia de un videojuego para que el juego serio emergente existente genere comportamiento emergente de cambio de trama o escenario. Para ello utiliza el algoritmo de colonia de hormiga y un sistema de búsqueda de repositorio de videojuegos. Primero, en los componentes del sistema adaptativo de trama utilizamos un entorno virtual de aprendizaje o VLE, en el cual en el gestor de materia se va a un repositorio de objeto de aprendizaje, en este caso agrega, que tiene múltiples videojuegos, arroja los metadatos, y el gestor de videojuegos arroja las estándar tanto LON, MSCP o Score, que son los más utilizados. Luego arroja un videojuego o varios, dependiendo de la puntuación de este videojuego. Si está por encima de 8,5 es un solo videojuego, y si no está por debajo de 8,5 y encima de 4, arroja varios videojuegos con temas diferentes. Luego el módulo generador de juegos serie emergente utiliza el ACO para buscar los juegos con mayor puntuación. Esto arroja juegos serios con un mismo tema y puede ser 1 a 3 videojuegos para luego hacer la unión de trama del tema del juego serie emergente utilizando el storyboard, gestor de escena y sistemas de eventos. Pasamos a especificar el algoritmo de colonia de hormiga. Algoritmo inspirado en la conducta hormiga para resolver problemas de optimización combinatoria, en donde las hormigas van soltando feromonas que se van evaporando a mayor distancia, menos olor, con lo cual produce que a menos distancia haya más cantidad de hormigas. De esta forma escogen la ruta más corta para mayor cantidad de población. Vemos el macroalgoritmo ACO, donde primero se inicializa el juego serio, el repositorio objeto de aprendizaje, los metadatos y el grafo. Se hace un repita mientras si metadato es mayor o igual que 8,5, el juego es acto y lo arroja directamente al VLE. Luego, el metadato es mayor o igual a 4, o sea, quiere decir que no es tan malo, y el metadato es menor o igual que 8,5. Entonces construye la solución de hormiga con el metadato y los grafos, dando datos de cuáles son los mejores videojuegos. Se actualiza la feromona de los metadatos en el grafo porque la hormiga lo recorre y hace la construcción final arrojando varios videojuegos en el algoritmo. Ahora pasamos a hacer los experimentos de ese algoritmo. Primero se parte de la hipótesis de que se está en una clase de matemática y se requiere definir un juego serio emergente con el objetivo de explicar y resolver los problemas de fracciones. Tenemos la lista de juegos serios del repositorio objeto de aprendizaje agrega, donde hay juegos de matemática, lenguaje, historia, geografía, entre otros. Se seleccionan 9 juegos de matemática que tienen los metadatos de objetos de aprendizaje en los cuales son 15. De esos 15 se seleccionan los 4 más importantes, que es el título, el lenguaje, la descripción y la palabra clave. Nos da como resultado 11,8 dividido entre 15, que es igual a 0,786. Posteriormente pasamos a ver el funcionamiento de ACO. Se seleccionan 6 videojuegos de los 9 que vimos anteriormente, ya que esto tiene que ver con fracciones. Se crea un grafo con puntuación de metadatos de objeto de aprendizaje con cada uno de los resultados. Vemos que cotidiana tiene 0,739, adivina tiene 0,547, combinado tiene 0,804, combinado 2 igual 0,804 y álgebra tiene 586. Las hormigas artificiales revisan varias veces cada una de las rutas. Por lo menos aquí vemos las fracciones que es 0,786 y combinado 0,804. Revisan la ruta varias veces, obteniendo después la solución final propuesta del juego serio emergente, que son 3 videojuegos que tienen la más alta puntuación. Ahora pasamos a ver el programa realizado en Java del sistema adaptativo de trama, que selecciona 3 videojuegos. El de dominó combinado parte 2, que tiene una puntuación de 0,709, el de fracciones, que tiene una puntuación de 0,792, el de fracciones de la vida cotidiana, que tiene una puntuación de 0,625. Esos los arroja como solución final, ya que las hormigas recorren el grafo arrojando feromonas entre 17,31 para el juego 18, el 16,73 para el juego 17, 16,61 para el juego 16. El índice de similitud al unir las subtramas nos da 0,859. También realizamos las comparaciones de métodos de similitud. En este caso, el de Levenshtein
que es un método de comparación de cadenas que se basa en cuántas transformaciones se deben realizar en dos cadenas para igualarla, con un número mínimo de operaciones requeridas. Este número determina la distancia entre ellas. También comparamos el método con Harrow-Wilkley, que es un método basado en la distancia para la comparación de cadenas, que mide una distancia de edición entre dos secuencias utilizando una escala de prefijo que otorga calificaciones más favorables a las cadenas que coinciden desde el principio. Finalmente, el método de Jacquard estudia el número de tokens que componen cada cadena para realizar la comparación. El método de Harrow-Wilkley presenta los mejores resultados para todos los casos, en comparación con los demás métodos de similitud. Luego, hablamos del umbral de similitud que vimos anteriormente, donde 15 atributos utilizados para describir un juego serio. En los metadatos, solo 4 se consideran de mayor importancia: título, idioma, descripción y palabra clave, ya que estos atributos definen el tema en un juego serio. Con estos atributos se definen un número entre 0 y 1 para describir la similitud entre el tema deseado y el juego serio. Posteriormente, vemos el número de tramas utilizadas en la solución final. Cuando se utiliza un número muy elevado de subtramas, se generan juegos serios emergentes que no son de buena calidad. No se adaptan al tema deseado. Esto se debe a que el sistema activo de trama intenta adaptar un juego serio emergente con el máximo número de subtramas, agregando tramas o juegos serios no muy buenas. El algoritmo llena estos espacios vacíos con tramas que no se cumplen con el tema deseado. Además, un número máximo pequeño de subtrama no es muy bueno porque no hay suficiente trama para construir un juego serio emergente, cercano a los temas deseados. El número de subtrama que tiene el sistema adaptativo de trama para cumplir con el tema deseado es pequeño. Una vez terminado con el sistema adaptativo de trama, comenzamos a hacer el programa de sistema adaptativo de parámetros, que permite la adaptación de propiedades de un videojuego para que en el juego serio emergente se genere comportamiento emergente. De esta forma se nivela tanto primaria, secundaria o universitaria, según los tipos de alumnos. El algoritmo cultural, desarrollado por Robert Reynolds, es un tipo de algoritmo de computación evolutiva que resuelve problemas de búsqueda y optimización, explotando el conocimiento específico del problema. Se basan en la evolución cultural y pueden verse como un proceso de herencia de dos niveles: el nivel microevolutivo, que consiste en el material genético heredado de los padres a sus descendientes, y el nivel macroevolutivo, que es el social, el conocimiento adquirido a través de las generaciones y que, una vez codificado y almacenado, sirve para guiar el comportamiento de los individuos que pertenecen a una población. Esto es lo que aplicamos en el presente programa. Además, generamos un diagrama de flujo del sistema adaptativo de parámetros, en el cual T es la generación de población inicial. Se introducen los números de generaciones, los valores, que podría ser 20, valores para normalizar o para que los datos sean legibles, la función objetivo, que son datos que nos sirven para seleccionar cuáles son los mejores, la probabilidad de cruce, que podría ser 0,1, igual que la de mutación, para que no se repita tanto las cruces y las mutaciones, y el valor del momento. Se inicializa el espacio de población, o sea, la cantidad de individuos que se va a tomar a prueba. Se inicializa el espacio de creencia, las posibles soluciones. Se evalúa el espacio de población para el cual son los mejores. Se selecciona el 20% de individuos que son los mejores, según Reynolds. Se actualiza el espacio de creencia con reproducción de los individuos usando operadores genéticos en función de influencia, tanto de cruce, y si aparece alguna cruce se realiza, si no, se hace la probabilidad de mutación, y si aparece una mutación se realiza. Se genera se hacen las generaciones con t igual a t más 1 20 veces y se finaliza el programa. Ahora pasamos a aplicar el macroalgoritmo cultural. Primero se crea un espacio poblacional, o sea, la cantidad de individuos que se van a evaluar. Se evalúa el rendimiento del individuo usando la función objetivo. Se selecciona los mejores individuos. Luego se utilizan los predicadores genéticos para la nueva generación, podría ser de cruce o de mutación. Se pasa al protocolo de comunicación aplicando la función aceptación para aceptar el nuevo conocimiento de los mejores individuos. Se realiza un ajuste actualizando el espacio de creencia. Pasamos a la función influencia
que influencia el genoma de la descendencia y las acciones. Bajamos del protocolo de comunicación del espacio de creencia al espacio poblacional, y esto se repite constantemente hasta buscar el mejor individuo. En el algoritmo, primero introducimos el número de generaciones. Vemos A y B, que son constantes definidas por el usuario, que permiten normalizar las unidades de la función. La probabilidad de mutación, que puede ser 0,1, igual que la probabilidad de cruce, es la constante del momento que se está utilizando. Vemos el espacio poblacional, que es la cantidad de individuos, lo inicializamos. Generamos o evaluamos el espacio poblacional con las constantes. Ordenamos el espacio poblacional de mayor a menor. Aceptamos seleccionando el espacio poblacional. Actualizamos el conocimiento situacional, asentando dependiendo de la cantidad de generación y la constante del momento. Realizamos el cruce con el espacio de población y lo aceptamos con una probabilidad de cruce. Vemos la mutación y si hay probabilidad de mutación. Pasamos a la nueva generación y esto se repite constantemente hasta finalizar el programa. Pasamos a la experimentación del algoritmo anterior. Vemos el espacio poblacional, donde aparece la población inicial. Aparece cada uno de los individuos, que son las ejecuciones múltiples del juego serie emergente. Tenemos 3 ejecuciones múltiples. De ellas seleccionamos 2. El juego serie emergente 1 de dominó combinado y el juego serie emergente 3 del mismo juego, donde P1 son las fichas iniciales que tiene el jugador. En este caso aparecen en azul oscuro, y para juego serie emergente 1 sería 5 y para el juego serie emergente 3 sería 4. Ahora, P2 son las fichas iniciales en el tablero, que sería el azul más claro, donde en el juego serie emergente 1 sería 5 y en el juego serie emergente 3 también sería 5. Luego aparece la penalización por una mala jugada, que sería P3. Para el juego serie emergente 1 sería 10 y el juego serie emergente 3 sería 5. Y P4, que es el número de rondas jugadas en total. Para el juego serie emergente 1 sería 10 y juego serie emergente 3 serían 6. Se hace la función objetivo, que sería A igual a 0.1 y B 1, donde los puntajes obtenidos o los puntajes mayores realizados, P sería 2386, que es multiplicado por 0.1, que es A, y 80, que sería la reducción de cada uno de los conjuntos, o sea, 80 segundos. Eso se resta y nos da 158,6. En el espacio de creencia existen 6 tipos de conocimientos que se pueden utilizar. El dominio histórico topográfico de investigación. En esta tesis solamente realizamos el normativo y vamos a explicar solo el situacional. El conocimiento situacional es un conocimiento del contexto, del evento, soluciones mejores o peores que se han obtenido en el pasado, combinaciones de valores ideales para una situación dada, entre otras. En este caso, el valor que utilizamos es el 7, que se ha repetido 3 veces, con una calidad de 984,314, y por esta razón muta. Terminamos con el programa del sistema activo de parámetros y pasamos al programa del sistema activo de estrategia, que permite la emergencia de estrategia generando nuevas tácticas y logística en el juego serie emergente sin dejar de seguir normas y leyes y reglas del mismo. Aplicamos primero un algoritmo genético muy parecido al algoritmo cultural anterior. Se inicializan los individuos, se selecciona, se hace un cruce en la mutación y se evalúa el ajuste final por medio del fitness, sin necesidad de utilizar el conocimiento. Luego aplicamos el sistema de clasificador difuso, donde primero se busca la base de datos predefinida que introduce los datos de las reglas hechas por un especialista mediante un archivo. Se hace el proceso de aprendizaje de reglas, donde las reglas van a detectar mediante varias interacciones cuáles son las más efectivas. Posteriormente se utiliza la regla base, que es un conjunto de reglas iniciales que serán aplicadas en el juego serie emergente, y el módulo de evaluación, que revisa cuáles son las mejores reglas. El sistema de clasificador difuso está basado en un conjunto de reglas de la forma si, condiciones, entonces acción, definida por las variables difusas. Aquí vemos el sistema de clasificador difuso, donde aparecen las reglas difusas, se toman decisiones, se activa, ve el entorno, fusifica el evento y vuelve a hacer el sistema de clasificador difuso.
Aquí vemos el macroalgoritmo del sistema clasificador difuso, donde primero se inicia el individuo, repita mientras existe el individuo, selecciona, hace el cruce, la mutación, evalúa el ajuste y inicializa el sistema de clasificador difuso. Luego pasamos a un repita mientras existe el evento, fusifica el evento, activa el sistema clasificador junto con el evento, actualiza el sistema clasificador difuso hasta que termina. Eso es nuestro algoritmo. Aquí vemos las funciones de pertenencia de cada uno de los conjuntos de individuos asociadas a cada variable difusa de tipo trapezoidal. Cada una de ellas se dispara cuando se detecta algún número. Por lo menos tenemos verdadero, más o menos, y falso del 0 al 100, igual que ninguna, escasa, mediana y alta del 0 al 100. En el caso de estudio, para hacer los experimentos para la carrera de programación de videojuegos, especialmente para la materia de software testing, con el objetivo de introducir curso de videojuego clásico, vemos el videojuego Mario Bros. Como alta puntuación, ya que además de ser entretenido, se puede utilizar para desarrollar, saltar y correr y disparar al mismo tiempo. Ahora vemos los eventos y acciones que se pueden ver en el sistema clasificador difuso. Vemos los eventos de enemigos, que es tipo 1, 2 y 3, hueco, que es corto, medio y largo, obstáculos, que es tubo, muro, lava, armas, que es bala, nube y bomba, y las acciones A, saltar, B, disparar y C, correr. El segundo paso es la estrategia, que se establecen los tipos de reglas para el contexto de juego serio emergente. La regla difusa, primero la regla 1, enemigo igual a 2, entonces dispara. Luego se hacen la otra regla hasta llegar a la 5. La ejecución de juego serie emergente se observa una escena donde Mario es pequeño, se activa R3 por un hueco que está en el medio, R4 con obstáculo tubo, R5 con arma bala. Eso da como resultado que Mario deba correr y saltar al mismo tiempo como acción. Por último, en la regla del sistema se puede observar que la regla 2, a pesar de tener el obstáculo muro de sobra, pero tiene los demás obstáculos parecidos, hace correr y saltar al mismo tiempo, adaptándose a la decisión que debe tomar el videojuego en la escena anterior. En conclusión, los juegos serie emergente, a diferencia de otros juegos, tienen el potencial de adaptarse a un contexto narrativo emergente, como un proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula inteligente o salón de clase inteligente. En particular, adapta su comportamiento al contexto donde serán utilizados. Para ello permiten la aparición de determinados comportamientos en el juego. El uso de juegos serie emergente adaptado al contexto de un salón de clase inteligente permite que sea más dinámico y entretenido el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Para lograr esto se requiere un motor de juego serie emergente que permita diferentes tipos de emergencia. Se crea el motor de juego serie emergente, que posee específicamente un sistema actuativo de videojuego, el cual permite 3 tipos de emergencias fuertes. Tenemos el sistema adaptativo de secuencia, que permite la aparición de nuevos escenarios durante el juego usando el algoritmo ACO. De esta forma, lanza varios videojuegos que pueden ser utilizados en el tema de salón de clase que se está explicando actualmente. Luego, utilizamos el sistema adaptativo de parámetros, que controla las propiedades de tal manera de adecuar los parámetros del juego serio al contexto estudiantil en el salón de clase inteligente. Esto nivela el videojuego de forma tal de que puede ser utilizado en primaria, secundaria, universitaria u otro contexto. También para ello utilizamos el algoritmo cultural. Luego utilizamos el sistema adaptativo de estrategia, que en este sentido se posibilitan nuevas formas de reglas de comportamiento en el juego serio emergente, controlando la estrategia. Esto utilizando el sistema clasificador difuso, que permite manipular el avatar para pasar los videojuegos de forma tal de que sea fácil para el profesor explicar en clase. Estos 3 mecanismos funcionan de forma conjunta y síncrona dentro del motor de juego serio emergente, específicamente en el sistema actuativo de videojuego, para permitir que el juego serio emergente se adapte a los procesos de enseñanza y aprendizaje que son gestionados en el salón de clase inteligente. El sistema actuativo de secuencia lanza uno o varios videojuegos que son explicados con el profesor en niveles primario, secundario o universitario. El sistema adaptativo de parámetros se encarga de nivelar estos niveles. Vemos que el sistema adaptativo de estrategia se encarga de pasar los videojuegos de forma tal de que el profesor no se esfuerce con pasarlos y los estudiantes entiendan. Luego ellos se llevan los videojuegos y lo practican en sus casas, tanto en tablet, computadora o celular.
Como trabajo futuro, se requiere hacer pruebas del motor de juego serio emergente en diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluar su impacto en los mismos usando indicadores pedagógicos que permitan mostrar la efectividad de dicho proceso. Otro trabajo futuro es probar la integración de todos estos tipos de emergencia en un ambiente único. También hay trabajos futuros propios de cada uno de los tipos de emergencia. Por ejemplo, en la secuencia, como trabajo futuro, el prototipo ACO debe probar diferentes contextos, en particular en un salón de clase inteligente real. Luego, en las propiedades, tenemos que los próximos trabajos deben analizar cómo el sistema creativo de parámetros puede utilizar el algoritmo cultural tanto en dominio histórico, topográfico e investigación, donde deban subir el nivel de los estudiantes. También tenemos que en la emergencia estratégica, como trabajo futuro, se debe aplicar el desarrollo de reglas generales para otros géneros de videojuegos, como son juegos de rol, deporte, vehículos, rompecabezas, entre otros. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.